¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de la Hora del Notario. Como todos los miércoles, les habla su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México, con residencia en la ciudad de Metepec, Estado de México. Hoy estoy en la ciudad de Puebla, acompañando a mi amiga Lupita Díaz, candidata a la presidencia del Colegio Nacional de Notariado Mexicano. Hoy tuvimos un desayuno con los compañeros notarios de Puebla. Hoy tengo el gusto de reunirme en esta mañana con Víctor Hugo Arredondo, notario número 45 del Estado de Puebla. Así también con Ángel Pérez García, notario público número 55 del Estado de Puebla, a quien les doy la bienvenida. Muchas gracias, mi queridísimo Ángel, gracias por aceptar estar en la Hora del Notario. Mi queridísimo Víctor, con el gusto de verte. Gracias. Hoy, amigos, les vamos a platicar acerca de la venta de un bien inmueble por una sucesión testamentaria o intestamentaria. Bienvenidos al programa de la Hora del Notario. La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. Gracias, amigos. Hoy les vamos a platicar qué procedimiento se hace para la venta de un bien inmueble tratándose de una sucesión. Mi queridísimo Ángel, mi queridísimo Víctor, muchas gracias por aceptar. Si quieres, vamos entrándole un poco al tema para que le podamos explicar a la población que nos escucha en este canal, en este que le he llamado un manual de primeros auxilios del derecho, qué procedimiento se realiza para la venta de un bien inmueble tratándose de una sucesión. Mi queridísimo Víctor, si nos platicas. Pues muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Miren, realmente en muchas ocasiones las personas tienen duda de qué hacer con sus bienes, sobre todo cuando provienen de un familiar que ha fallecido. En muchas ocasiones la necesidad, las circunstancias que se dan, pues se requiere la venta del inmueble y a veces ese es el problema, el desconocimiento de qué hacer, cómo resolver esta situación. Bien sabemos que para poder vender un bien que se encuentre dentro de la sucesión correspondiente, primeramente necesitamos entender que debemos de tener un albacea, y el albacea por sí o per se no necesariamente inmediatamente puede proceder a la venta del bien, porque forma parte de una sucesión y hay intereses de terceros, como son los herederos, que pudieran ser afectados. De ahí que lo primero que necesitamos en las primeras premisas es una autorización judicial para la venta del inmueble. Pero en dado caso que todos los herederos estuvieran de acuerdo, con el acuerdo de todos los herederos se pudiera proceder a la venta de este bien. Ángel. Claro, corroborando efectivamente esta situación que se presenta, yo creo que hay una cuestión muy importante. Hay un artículo del Código Civil del Estado de Puebla vigente, el 3467, que dice muy claramente: si se requiere vender un bien inmueble por una urgencia de la sucesión, el albacea podrá hacerlo con autorización judicial si hay menores, o estando de acuerdo todos, lo podrá hacer efectivamente sin ninguna autorización judicial. Es decir, todos los herederos y el albacea podrán disponer de ese inmueble. En cuestiones tributarias, en algunos lugares solicitan el pago del ISABI porque dicen no podemos vender ese inmueble sin haberlo adjudicado. Eso es una de las cuestiones tributarias que en algunos municipios aquí de la ciudad del Estado de Puebla cobran ese doble ISABI, cuando realmente debería ser uno. Si el albacea dispone del inmueble es para poder sufragar algunos gastos urgentes de la sucesión y no necesariamente por un gusto de todos los herederos, porque entonces sería muy sencillo disponer de los bienes de manera absoluta. Entonces, lo primero que se necesita es tramitar la sucesión testamentaria o intestamentaria, y una vez que tengan reconocidos los derechos el albacea y los herederos, en ese momento ya será posible disponer del inmueble con esta disposición o con autorización judicial si hay incapaces o si hay menores dentro de la sucesión. Ese es el trámite que tenemos aquí en nuestro Estado de Puebla. Una precisión en el caso. A ver, mire usted. Si usted va a vender un terreno y usted es albacea o en su caso es heredero, primeramente lo que dijo Ángel Pérez es muy importante para que usted lo tome en cuenta. Primero hay que hacer una sucesión. Y ya sea que esta sucesión pueda ser testamentaria o intestamentaria, tener la calidad de heredero debidamente instituido en el procedimiento que puede ser judicial o puede ser notarial, y también el nombramiento del albacea respectivo para poder hacerlo. Aquí Ángel ha sido muy claro que cuando hay menores de edad
o incapaces, pero hay una necesidad urgente de vender un bien inmueble, es necesariamente la intervención con la autorización judicial respectiva para poder hacerlo. Pero mi queridísimo Víctor Hugo, a ver, nomás para que nos pudieras platicar, porque Ángel dijo algo que es cierto y también aplica en el Estado de México, el pago correspondiente del traslado de dominio. Lo que, bueno, a ver, en el Estado de México es un impuesto traslativo de dominio, aquí también es considerado como el ISABI, ¿no? Aquí, precisamente este impuesto de carácter municipal, y hoy recordemos que en el Estado de Puebla tenemos 217 municipios con criterios diferentes, pero en el caso de la capital, que es donde el licenciado Ángel y su servidor somos notarios, existe lo que se denomina el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, el famoso ISABI. El ISABI, ¿quién lo tiene que pagar? Los adquirentes de este inmueble. Aquí siempre ha sido la duda y la discusión, bueno, si es una situación de urgencia en beneficio de los herederos, bueno, ¿qué tengo que pagar? Y por lo menos en el municipio de Puebla nos exigen un doble pago, es decir, que se pague primeramente el ISABI por motivo y origen de la sucesión y posteriormente ese ISABI por motivo de la venta o la transmisión del inmueble. Digo, desgraciadamente hay una doble tributación, sí la hay, pero esos son los requerimientos que hoy nos fijan nuestras autoridades en el municipio. Para que usted lo tome en cuenta, lo que dice Víctor Hugo es cierto. En el caso de la venta de un bien inmueble tratándose de una sucesión, pues naturalmente para su inscripción en el registro público de la propiedad y también para efectos administrativos que tienen que ver con el impuesto municipal traslativo de dominio, tendría que ser primero el pago de traslado de dominio por el caso de la sucesión y posteriormente la venta que se realiza. Pero mi queridísimo Ángel, platícanos también, para la gente que nos está escuchando en esta mañana, lo que corresponde no solamente es el pago de impuesto traslativo de dominio, sino ¿qué criterios debemos utilizar para el pago de impuestos sobre la renta? Porque también se genera. Desde luego, estamos hablando de un impuesto federal, el impuesto a la renta, que se causa con motivo de la venta, de la transmisión de ese inmueble y que lo paga el enajenante. La adquisición de bienes por herencia, pues nuestro Código Fiscal de la Federación y Ley de Impuesto a la Renta nos establece que no lo causa, pero sí causa la enajenación de ese inmueble. ¿Qué debo de justificar para no pagarlo? Hay varios supuestos. Uno de ellos, primero, que si ha sido la casa, habitación del autor de la herencia y si por necesidad se está vendiendo, creo que se podría exentar hasta el equivalente a 700,000 UDIs, que la ley lo establece, un poquito más de 4,5 millones de pesos del valor del inmueble que pudiera exentarse. Segundo, si no se justifican ser la casa propiedad del enajenante o de un familiar, y en este caso es del difunto o de su cónyuge, creo que los supuestos que se van presentando en cada momento son los que se deben de analizar de manera de bien pormenorizada para poder tener una no responsabilidad ante el fisco y poder exentar esa casa habitación. O de lo contrario, calcular ese impuesto desde el terreno, cuándo se adquirió, cómo se construyó, cuándo se declaró la edificación y cómo en qué valor se está vendiendo. Y una vez que tengamos esos datos, creo que es posible poder hacer el cálculo de ese impuesto. O una situación, que es la exención, o la otra, el pago de impuesto a la renta, que le corresponde al enajenante o a los enajenantes en este caso. Dependiendo, si falleció una persona y estaba casado bajo el régimen de sociedad conyugal, entonces la sucesión solamente se refiere al 50% de derechos que le corresponden al autor de la herencia. Si es una sucesión de ambos cónyuges, entonces estaríamos hablando del 100%. Son supuestos que se van presentando y que creo que ya en el momento que se presentan los documentos, los interesados, en ese momento se puede distinguir una situación de la otra y creo que podrían presentarse varios supuestos que son los que el notario analiza para poder determinar qué se paga, cuándo se paga y qué cantidad es la que vamos a pagar. Oye Ángel, fíjate, hay un dato también que usted tiene que saber. Muchas personas, por no adjudicarse la propiedad, al menos por no adjudicarse la propiedad, hacen la venta directamente del albacea al comprador. Al comprador. Sí, el albacea tiene que tener el consentimiento de los herederos instituidos para que se pueda formalizar dicha operación. Pero a ver, mucha gente tiene esa visión y a veces, al menos en mi oficina, hay ya procedimientos judiciales que se hacen en un juzgado, hay sentencias de adjudicación y las personas quieren vender. Pues a ver, primero tienen que adjudicarse, ¿no? Claro, digo, ya son situaciones que se están presentando. Es como la semana pasada se presenta una persona y dice, oiga, quiero ceder mis derechos de un bien inmueble, derechos litigiosos. A ver, ¿cuáles derechos litigiosos? Ya hay sentencia ejecutoriada,
ya hay un avalúo, ya hay una adjudicación por remate, ¿se puede ceder los derechos de ese inmueble? Desde mi punto de vista, no, ya es un inmueble, ya es propietario, solo falta formalizar la escritura. En el caso de la adjudicación de bienes por herencia, pues se tiene que efectivamente a veces llevar a cabo, y a veces lo conveniente aquí en el estado de Puebla es llevar a cabo la adjudicación, porque si de por sí estamos pagando el impuesto de adquisición de bienes inmuebles, primero adjudicarse y después los propietarios disponer de ese inmueble mediante la enajenación a un tercero. Eso es lo que a veces es mejor. Si estamos pagando el doble impuesto, es conveniente mejor hacer la escritura y darle tranquilidad y transparencia al nuevo adquirente. Sí, porque efectivamente la persona que va a adquirir tiene que tener seguridad jurídica, certeza efectivamente de que el inmueble que está comprando no tiene ningún problema, ¿no, Víctor? Claro, aquí es muy importante entender algo. En muchas ocasiones, por la urgencia, hay esa necesidad de transmitir el bien, pero en un trámite normal, consuetudinario, y para efectos de impuestos también conviene, primero que se adjudiquen el bien los herederos, y una vez adjudicado el bien los herederos, transmitir y vender. ¿Puede hacerse simultáneamente en la misma escritura? Sí, claro. Inclusive, para efectos del impuesto sobre la renta, que es lo que estamos platicando, si transmitimos directo de la herencia, pues el único enajenante pues es la persona que ha fallecido. Pero si pensemos, son 5 herederos hijos, el impuesto sobre la renta, si primero se adjudican y posteriormente enajenan, el impuesto se va a diluir entre 5 personas, que fiscalmente es un beneficio todavía. Pareciera ser que es un doble gasto, que se gasta doble. No, no se gasta doble. A veces hasta conviene más, fiscalmente hablando, este juego en el cual primero se adjudican y posteriormente proceden a su venta. Yo creo que es una buena recomendación. Es un dato también que usted debe tomar en cuenta, mire. Cuando hay un procedimiento de sucesión testamentaria o intestamentaria y hay una adjudicación, hay un beneficio fiscal. Bueno, hasta ahora, mi queridísimo Ángel, hay todavía algunas iniciativas en el Congreso Federal que ahora quieren gravar las herencias, y esto de gravar las herencias implicará un impuesto federal mayor. Ojalá y no llegue a estos temas, pero fíjense, ahorita hay un beneficio fiscal porque si usted se va a adjudicar una propiedad por herencia, está exento el pago de impuesto sobre la renta, es decir, está en cero. No se paga, no importa que usted se esté adjudicando una propiedad de 100,000 pesos o de 100 millones de pesos, para efectos fiscales hay ese beneficio de carácter fiscal, ¿o no, Ángel? Sí, yo creo que hasta ahorita tenemos esos grandes beneficios, somos a lo mejor de 2 países privilegiados en la exención de pago de impuesto a la renta. No se causa, en este caso por la adjudicación de bienes por herencia, no se causa el impuesto federal, solo se causa el impuesto de traslado de dominio. La transmisión de la persona que falleció a los herederos o heredero, y en ese momento se causa ese impuesto municipal. Obvio, también se pagan algunos derechos de inscripción al registro público, algunos gastos extras, pero lo más importante es efectivamente tener conocimiento de que un impuesto federal, que es impuesto sobre la renta, en adjudicación de bienes por herencia, no se causa. Y es importantísimo que la gente lo sepa, porque pues no faltan los vivales terceras personas extraños que a veces abusan por desconocimiento de la ley o por negligencia, cobrando un impuesto que son los intermediarios. Por eso acuda a su notario, que es la persona más importante, que le puede dar la asesoría correcta, completa y con esa confianza de que está en buenas manos. Pues nada más para concluir, para que usted esté enterada, si usted está pasando por un procedimiento de una sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria, está en un procedimiento primero de la primera etapa, por llamarlo así, del nombramiento de albacea, la radicación y la designación de herederos. En esta etapa puede usted enajenar un bien inmueble. Si hay menores de edad o incapaces, puede solamente solicitarlo y vender con la autorización judicial, y también se puede enajenar, por caso también de urgencia, con la autorización de los coherederos por parte del albacea. Pues mi queridísimo Víctor, muchas gracias por acompañarnos en este programa de la hora del notario. Mi queridísimo Ángel, yo me siento muy contento de estar aquí en Puebla, acompañado de mis compañeros notarios. Hoy estuvimos en un desayuno con mi amiga Lupita Díaz Carranza, candidata a la presidencia del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, que la ha venido acompañando en muchas partes acá en la República Mexicana. Y bueno, pues aquí también tenemos muchos seguidores en Puebla. Muchas gracias, mi queridísimo Ángel. Víctor, con mucho gusto. Gracias. Con muchísimo gusto para ustedes también.
Pues yo los invito para que la siguiente semana me acompañen en este manual de primeros auxilios del derecho que hago para usted, transmitiendo desde Puebla para usted. Lo invito a que se suscriba a mi canal, ya somos 163,000 suscriptores, active el botón de la campanita para que le llegue toda esta información a usted. Nosotros sabe que todos los miércoles regalamos conocimiento para que la sociedad tenga un poco de iluminación y además se sepa defender. Les habló su amigo el notario Jorge Ramos Campirán. Los invito para que la siguiente semana me acompañen. Sigamos caminando por el camino de la vida. Que tenga usted una excelente tarde. Hasta luego. La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec.